Saludos cordiales. Vamos a continuar con los grandes síntomas de la semiología. Soy el doctor Marcelo Arroyo. Hoy hablaremos sobre la fiebre. La fiebre, conocida desde la antigüedad como una manifestación importante de enfermedad, se define como la elevación anormal de la temperatura, más de 36.9 grados o 37.2 si la toma se hace en la región axilar o en la región bucal correspondiente, debido a una causa muchas veces patológica que ocasiona excesiva producción de calor o bien una interferencia en su disipación. En la actualidad se sabe que la fiebre se produce por una alteración de la termorregulación y que el centro nervioso que regula la temperatura se encuentra en el hipotálamo. Este centro puede estar influenciado por sustancias pirógenas, sean estas de origen exógeno como agentes microbianos o bien endógenos como tejidos del huésped. Síndrome febril. Es un síndrome caracterizado por síntomas y signos donde prevalece la elevación térmica. Dentro de los síntomas que presenta el síndrome febril, principalmente se caracteriza la sensación de calor, la presencia de escalofríos, cefalea, malestar general, sed y anorexia, poliartralgias y decaimiento físico. Los signos: el paciente presenta una facies febril, rubicunda y sudorosa. Su piel en un comienzo seca y pálida se torna húmeda y rojiza. Presenta taquicardia, cuyo incremento se relaciona con la intensidad de la fiebre, aumentando la frecuencia del pulso en 10 a 15 pulsaciones por cada grado de fiebre. Igualmente, la frecuencia respiratoria aumenta en 4 a 5 respiraciones por cada grado de fiebre. Puede presentar hipotensión arterial, la presencia de la famosa lengua sabural, presencia de oliguria y o coluria. Normalmente, la temperatura es un poco mayor en la tarde, cerca de las 20 horas, y más baja en la madrugada. Esta es una variación de tipo circadiano. Las variaciones de la temperatura normal del cuerpo tienen diversos factores, según la región donde se toma y también de acuerdo al horario, de acuerdo a la edad de la persona. Los lactantes tienen una temperatura mayor a la normal hasta el primer año de vida, para luego paulatinamente disminuir hasta alcanzar los valores normales. En cambio, en los ancianos hay más bien una tendencia al enfriamiento o hipotermia. Según el sexo, las diferencias de temperatura están dadas por las diferencias fisiológicas de ambos sexos. En la mujer, en los días precedentes al periodo menstrual, la temperatura va ascendiendo progresivamente hasta el momento de la ovulación, para descender bruscamente luego. Esta variación de la temperatura es utilizada como un método natural de planificación familiar. De acuerdo a los lugares donde se toma la temperatura, la variación tiene que ver con los sitios más frecuentemente usados. Por ejemplo, la temperatura de la boca se toma debajo de la lengua, es una temperatura junto con la temperatura rectal mucho más alta en relación a las temperaturas tomadas a nivel de las axilas o los pliegues inguinales. Estos valores se pueden generalizar. A nivel de la boca o de la cavidad oral puede alcanzar hasta 37,3 grados centígrados. A nivel del recto hasta 37,6 grados centígrados.
son valores mucho más altos en relación al valor de la temperatura tomada a nivel de la axila, 36.2, con un máximo de 37, y a nivel de la ingle también hasta un máximo de 37 grados centígrados. Diferencias mayores de 1 centímetro entre la temperatura rectal y la axilar deben hacer plantear la posibilidad de un proceso inflamatorio a nivel anexial, a nivel pélvico, o también sirve para el diagnóstico del apendicitis. Las variaciones de acuerdo a la intensidad de la fiebre o de la temperatura, que normalmente oscila entre los 36 y 37.3 grados centígrados, se pueden destacar. El término de hipotermia se refiere a la toma de temperatura menor a 35 grados. Temperatura febril se denomina cuando la temperatura oscila entre 37.5 y 41 grados. Y se denomina hiperpirexia cuando la elevación térmica es mayor a los 41 grados centígrados. Esta elevación prolongada puede provocar daño cerebral permanente y, si pasa a los 43 grados, provocar el coma y muerte para el paciente. Constituye una emergencia de atención, especialmente en los niños. Cualquier aumento por sobre los valores normales, sin tomar en cuenta la ubicación donde se tomó la temperatura, se considera hipertermia. Y se utiliza el término subfebril o febrícula cuando la temperatura oscila alrededor de los 37.5 grados centígrados. Las causas más frecuentes de fiebre son las infecciones, pero debemos tomar en cuenta que también algunos cánceres, como los linfomas, los hipernefromas, enfermedades inmunológicas o alérgicas, enfermedades del mesénquima como el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, pueden provocar elevación térmica, hipertermia. El comienzo de la fiebre puede ser brusco o insidioso. La defervescencia también puede ser de tipo brusca, llamada en crisis, o insidiosa, llamada en lisis. Todo esto se observa cuando uno hace una gráfica a través de una curva térmica. Esta curva térmica nos va a permitir graficar las variaciones de la temperatura obtenidas durante la mañana, la tarde e inclusive durante la noche. Habitualmente, la fiebre, al igual que la temperatura normal, tiende a ser más alta en la tarde. Cuando ocurre lo contrario, hablamos de una fiebre de tipo invertida. Semiológicamente, podemos distinguir diferentes tipos de curvas térmicas. Gracias al registro de la temperatura que se hace en la mañana y en la tarde, durante varios días podemos llegar a construir diversas curvas térmicas, algunas con características propias de los procesos patológicos. Podemos mencionar a la fiebre continua. Es una fiebre mantenida que experimenta variaciones menores de 1 grado centígrado entre la mañana y la tarde. El ascenso puede ser brusco o paulatino, que dura una semana, con un acmé de 2 semanas con variaciones menores de 1 grado y después un descenso en lisis que dura otra semana. En total puede alcanzar 4 semanas de duración. Se presenta en la neumonía y en la fiebre tifoidea. La fiebre remitente
es la que experimenta variaciones diarias superiores a 1 grado centígrado sin llegar a lo normal. Durante su periodo de estado, la mayoría de las afecciones febriles tienen este tipo de curva: las infecciones, septicemias, bronconeumonía y paludismo. Fiebre intermitente. Las variaciones diarias de más de 1 grado centígrado llegan por momentos a lo normal e incluso bajan más allá. Es propio del paludismo, que puede ser cotidiana, terciana o cuartana. En la actualidad es frecuente observar este tipo de fiebre por interferencia de antipiréticos u otros tratamientos. Fiebre recurrente. Es la variedad donde alternan periodos de fiebre con otros tantos de temperatura normal. Se ve como manifestación de brucelosis, infecciones por Borrelia, estreptobacilo, moniliforme. Una variedad de fiebres recurrentes, la llamada fiebre de Phelps-Epstein, que se presenta en algunos casos de enfermedad de Hodgkin. Fiebre de tipo ondulante. Es una fiebre que va formando ondas por ascenso y descensos lentos, con periodo de estado continuo de fiebre seguido por días de apirexia. La fiebre éctica, fiebre séptica o llamada también en agujas, es una variedad de fiebre intermitente en que la variación entre el acmé y el nadir de la fiebre es acentuada. Los ascensos son bruscos y los descensos en crisis. Se presenta en cuadros sépticos graves: empiema, absceso pulmonar, absceso hepático, peritonitis. En procesos crónicos como la tuberculosis, y también se observa en la 4ª semana de la fiebre tifoidea, antes de la introducción de los antibióticos. Hoy en día casi todos estos cuadros febriles han desaparecido de la graficación por la introducción de antipiréticos, antibióticos que no permiten la graficación de estas curvas térmicas. Por último, debemos mencionar la fiebre de origen desconocido. Se designa como una fiebre superior a 38.3 grados que persiste por más de 2 o 3 semanas y cuya etiología no ha podido ser resuelta a pesar de estudio intensivo. A la postre, la evolución de estos casos demuestra un origen infeccioso en alrededor del 40% de los casos. Muchas gracias.